Hoy es un día especial, festejamos al Padre y cada uno de nosotros hemos tenido un Padre en nuestra vida que de alguna manera nos bendijo y que fue de bendición con cada uno de nosotros. Y cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de ser padres, sabemos la bendición que es el tener hijos. No es algo fácil, no es una tarea en la cual nosotros aprendimos o se nos formó, sino que según aprendimos, copiamos moldes, modelos de nuestra familia, de nuestros padres y los repetimos considerando que eso es lo mejor que hay, cuando no es así. El mejor modelo que nos plantea la palabra está en la Biblia, es Dios como un padre que ve por sus hijos y que bendice a sus hijos. Y de alguna manera, a través de nuestro desarrollo como padres, cometimos muchísimos errores por ignorancia, por negligencia, por afanarnos en el trabajo, por mil cosas. Pero nunca es tarde para que Dios forme en nosotros un corazón de padre y podamos ser bendición, no importando la edad que tengamos, para con nuestra familia. Si tú ya eres una persona de edad avanzada y no has aprendido a ser un buen padre, pues es el tiempo de aprenderlo, es el tiempo de recibirlo. Me fui a arreglar la boca en la semana para que me checaran lo que es toda la mucosa que está alrededor de los dientes, y me tocó el periodoncista y me dice: doctor, usted está muy bien. Le dije: no, es que mira, se me ha disminuido la mucosa alrededor. No, doctor, eso pasa cuando uno va avanzando en la edad. Y entonces dije: ay, doctor. Dice: esos son mecanismos donde se engrosa y disminuye un poquito. Usted está perfectamente bien. Dije: ay, ya se ve hasta en mi dentadura cómo la edad va avanzando. Bueno, para todos los que todavía tienen más enjutada la dentadura, no es tarde para que puedan ser bendición con sus hijos, aprender a decirle a nuestros hijos que les amamos, que son importantes, no justificarnos, no culparnos con ellos. Eso no resuelve la relación y la regla, sino el tener una postura de poderlos abrazar con libertad, poderles decir lo que realmente nosotros sentimos por ellos. Entonces yo quisiera, antes de comenzar esta reunión, orar por los que son padres y los que tienen hijos, para que Dios les dé la fortaleza y la sabiduría y el amor del Padre para que ustedes lo puedan transmitir, porque no es en nuestro amor, no es en nuestras fuerzas, es algo que nosotros recibimos de parte de Dios, que nosotros lo damos. Entonces yo quisiera orar por ustedes, para que la bendición de Dios esté sobre su vida. Todos los que son papás, pónganse de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa habilidad de ver a nuestros hijos como la mejor bendición que tenemos para con nosotros. Que no los comparemos, que no estemos viendo al que no está o el que se ha ido como que si quisiéramos, ya los que tenemos pues ni los pelamos, sino que tengamos un corazón para poder expresar, vivir, disfrutar a nuestros hijos. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder transmitir lo que tú pones en nuestro corazón, tu amor. Necesitamos de ese amor en nosotros, Padre. Sin ese amor tuyo nosotros no podemos transmitir nada. Solamente emociones, solamente sentimientos encontrados, pero el verdadero amor viene de ti y tú eres el que pones ese amor en nuestro corazón para que ese amor que tú nos has dado se pueda expresar de manera correcta. Padre, que creamos en tu amor y que podamos extenderlo para con nuestros hijos. Yo bendigo sus vidas como padres para que expresen su paternidad a través de sus palabras, de su abrazo,
de su aceptación en el corazón de sus hijos. Yo los bendigo y los levanto el día de hoy para que sean bendición donde quiera que ustedes se encuentren y a donde quiera que establezcan esta unión familiar con sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Hay un tema que hemos tratado varias veces, un tema que la palabra como que nos va inclinando para que lo podamos asimilar un poquito mejor en nuestra vida. Y ese tema es como verlo desde diferentes ángulos, en diferentes perspectivas, y cada vez que el Señor nos permite verlo, vemos otra parte de nosotros a través de ese ángulo que no habíamos tomado en cuenta, a través de esa perspectiva que no la habíamos podido percibir en nuestro corazón. Es cuando Dios nos va hablando a cada uno de nosotros. Cuando tú estás abierto en tu corazón y puedes recibir y tomarlo como tuyo, es cuando Dios puede hacer grandes cambios en tu vida y en tu corazón. Y he titulado el tema del día de hoy: cambia tu manera de pensar y cambiará tu mente. Un pasaje que lo hemos abordado, lo hemos analizado, pero ¿a qué se refiere la palabra con esto? A muchos de los artistas les gusta cambiar no su manera de pensar, sino cambiar su físico. Y se arreglan la nariz, la boca, los cachetes y todo lo demás. Se lo arreglan para verse muy bien. Y tenemos ejemplos dentro de los artistas que hicieron grandes movimientos, sobre todo el papá del pop, Michael Jackson. Un hombre que afroamericano, con chinos, con una nariz ancha, con el color negro, con todas las características de un afroamericano, que no aceptó esas características y empezó a hacer cambios y cambios y cambios en su físico. Se cambió la forma de la nariz, se cambió la forma de la cara, la forma de la barbilla, se cambió el color de la piel, se cambió el tipo de pelo que tenía. Todo eso fue haciendo cambios en su vida y nunca fueron suficientes los cambios. Vivía con muchos problemas dentro de su mente, con depresiones muy fuertes, muy serias, por los cuales tenía que medicarse y estar con médicos todo el tiempo de cabecera para que lo pudieran ayudar dentro de las crisis que él tenía. Ese no es el cambio que dice la palabra. Esos son como que cambios más fáciles que nosotros podemos hacer. Cuando no nos gusta nuestra nariz, pues nos la respingamos. Cuando no nos gusta el color de ojo, nos ponemos pupis y se nos ven de otro color. Cuando no nos gustan las orejas, pues nos las cortamos o nos las pegamos o le hacemos algo. Pero se está refiriendo no a algo externo. Y nosotros llegamos a considerar que si cambiamos nuestra parte externa, nuestra apariencia externa, nosotros vamos a ser diferentes. Platicaba yo hace algunos años con un cirujano plástico y le decía: ¿cómo te ha ido? ¿Has platicado con tus pacientes que han cambiado toda su figura, toda su cara? Dice: el estudio que hemos hecho y las investigaciones que se han hecho es que la gente se quiere cambiar su rostro y piensa que va a cambiar ella, que va a ser diferente. Y después vuelven otra vez con tristeza, con desánimo, en depresión, porque el problema no es el rostro, sino el problema es lo que ella piensa, lo que ella siente de ella misma. Y ese es el problema. Por eso la Biblia siempre se va no a las cosas externas, sino a los cambios internos. Este cambio que habla la Biblia lo está estableciendo Pablo muy claramente y le llama a esa transformación, la palabra griega es metamorfosis. Esa transformación donde éramos algo, teníamos la apariencia de algo, nos movíamos como algo, como los gusanos se van moviendo, y después se detiene, hay un tiempo como de silencio externo, se construye en un capullo el gusano y está dentro de ese capullo durante un buen tiempo, y dentro del capullo están ocurriendo una transformación tan grande dentro de ese gusano
que llega el momento en el cual se rompe el capullo y ya no sale un gusano, sale una mariposa. Y nosotros nos gustan los colores tan exóticos y extraordinarios que llegan a tener esas mariposas. Pero hubo en ese cambio un periodo de silencio, donde no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Todo estaba ocurriendo dentro de ese capullo, dentro de esa estructura. Y por eso la palabra utiliza ese concepto para hablarnos de un cambio interno que necesitamos que ocurra dentro de nosotros. Pero ¿a qué nos está llevando la palabra? ¿En qué nos vamos a transformar? ¿Y en qué tipo de personas vamos a ser nosotros? Y esto nos da una imagen Jesucristo de lo que Él quería que nosotros viéramos y que sus discípulos entendieran. Jesús, cuando está ya al final de sus días, los lleva a 3 de sus discípulos, que Él tenía una relación muy estrecha con ellos, los lleva al monte, que se le llama el monte de la transfiguración. Es un monte donde va a haber una metamorfosis de Jesucristo. Va a haber un cambio en la persona de Jesucristo. Y estando ahí Pedro con los otros 2 discípulos, cuando ven este cambio que Jesucristo empieza a ser transformado y es una luz tan fuerte, sus vestiduras, su persona empieza a ser transformado, empieza a reflejar Jesucristo lo que va a ser de cada uno de nosotros cuando estemos y recibamos de la presencia de Dios, cuando nuestro cuerpo sea transformado por Él. Estaba de alguna manera enseñando lo que va a pasar en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Cómo vas a ser transformado, cómo tu corazón, tu persona, todo tu ser va a ser lleno de esa luz, de esa bendición. Y se transfiguró, dice la Biblia, que no sabían cómo acercarse a Él. Y Pedro, que no entiende lo que está ocurriendo, no alcanza a asimilar la transformación, la metamorfosis que está teniendo Jesucristo. Le dice: Señor, ¿quieres que te hagamos unas coronas? ¿Quieres que hagamos algo? Porque quedó tan asombrado de ese cambio que quisiera él de alguna manera participar de esa transformación. Y dice: no es, estoy viendo la gloria, estoy viendo la grandeza, estoy viendo esto, y quisiera todavía adornarlo con una coronita, con algo para que se vea más bonito. Y eso habla de que muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y va a hacer en nosotros. Esta palabra de transformación, de metamorfosis, es tomada, y Pablo lo pone muy claro: se necesitan 2 ingredientes. 1, necesitas de la palabra de Dios. Y 2, necesitamos el Espíritu de Dios. La palabra es vida, pero el que hace que esa vida sea parte de nosotros y nos transforme por completo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va transformando nuestro corazón, va transformando nuestra manera de ver y de sentir las cosas dentro de nosotros. Por eso dice en un pasaje que todos conocemos, o la mayoría conocemos, que está en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, y les voy a leer dos traducciones que encontré. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra traducción dice: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Empieza a mostrarnos entonces la palabra que tú y yo necesitamos esa metamorfosis dentro de nosotros, esa transformación dentro de nuestra mente. Y esa transformación que está hablando la Escritura dice que la requerimos,
Porque ya traemos un molde. Y ese molde lo traemos de este mundo donde nosotros vivimos, con la manera de pensar, con la manera de vivir, con la manera de actuar. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, nos tomamos decisiones en base a nuestro razonamiento y a nuestros sentimientos, las emociones que se van transformando en sentimientos. En base a esas dos estructuras nosotros actuamos, nuestra voluntad se mueve. Y dice, así fuiste enseñado a vivir por tu naturaleza, la naturaleza con la que tú creciste. Para que ocurra una transformación, una metamorfosis, tienes que cambiar tu manera de cómo tomas esas decisiones, cómo se inclina tu corazón. Y entonces se necesita que seas transformado. Esa transformación que está hablando la Escritura me está diciendo que ocurre de que ahora quien va a estar participando es mi espíritu. Y mi espíritu es el que va a estar haciendo las cosas. Mi espíritu es el que va a tomar las decisiones. Ya no los moldes que ahora antes yo tenía. Y por eso dice, ahora que has nacido de nuevo, ahora que estás viviendo de una manera diferente, dice, no te amoldes otra vez. No te hagas a la mentalidad otra vez de cómo las cosas estaban ocurriendo. No lo hagas, porque caemos en ese error. Ya ocurrió algo dentro de ti, naciste de nuevo, eres una nueva criatura. Por lo tanto, hay el peligro de que sigas tomando decisiones por tus razonamientos, por tus sentimientos. Y en lugar de vivir con la nueva transformación que Dios hizo dentro de ti, vas a caer otra vez a vivir de la misma manera, por medio de tus razonamientos. ¿Cómo podemos entonces vivir este cambio dentro de nosotros? Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18. Por lo tanto, nosotros todos, está hablando de los creyentes y lo está dando como un hecho. Y dice que todos, el creyente, el cristiano, mirando a cara descubierta, que te quites las caretas, las formas con las que antes vivías, que quites esa imagen que antes reflejabas. Algo que no sé si se han dado cuenta, no nos damos cuenta de la cara que ponemos en la calle, en el trabajo o incluso acá, cuando nadie te está viendo, cuando estás concentrado en el tema. Si vieras la cara que pones, algunos están con el ceño fruncido, otros están con el pujido ahí. Es diferente la cara que nosotros estamos poniendo. Dice que te quites eso, que quites esa cara, que quites esa estructura, para que pueda ser bendición tu vida, para que puedas ocurrir esta transformación. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Pero en un espejo yo me miro a mí. En un espejo veo lo que tengo que arreglar. En un espejo veo lo que me gustaría, que si se me ve más grande el agujero, que si se me ve más pequeño, que si las pestañas, que si todo. Nos los vamos arreglando en el espejo. Para eso usamos los espejos. Algunos no usaron hoy espejo, pero la mayoría usamos espejo. Y nos vemos en ese espejo y queremos arreglarnos en ese espejo. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces ya no soy yo. Y la gloria de Dios es Jesucristo. Que ahora yo me vea en Cristo. Que ya no me vea yo. Ya antes en el espejo, el más importante, el más guapérrimo, el más lo que tú quieras, era yo. Dice, ahora que está transformándose tu interior, deja de verte tú, deja de arreglarte tú, deja de hacer cambios en tus fuerzas. Ahora solamente empieza a ver la imagen de Cristo en ti.
que yo me vea en esa imagen. Somos entonces, cuando estamos haciendo eso, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando eso ocurre, empieza la transformación. No dice que yo hice algo, no dice que yo me arreglé en el espejo, no dice que yo tuve que hacer cambios, dice que me deje de mirar, que deje de ser tan importante, que deje yo de querer arreglar las cosas, sino que empiece a pensar de manera diferente, donde ya no me veo yo, sino que veo al Señor en mi vida, en mi persona, en lo que yo reflejo. Y que cuando yo veo al Señor en lo que yo reflejo, empieza a ocurrir una transformación dentro de mi corazón, donde la gloria de Dios, que es Cristo, va transformando cada vez más y más mi persona, y cada vez nos parecemos más a Cristo. Y cuando la gente te vea, te va a decir: oye, yo creo que tú eres cristiano. Y tú vas a decir: ¿por qué? Es que pues te pareces a como dice la palabra que vivía el Señor. Así te veo a ti. Y es lo que va estableciendo que va a ocurrir en nosotros. Para que ocurra esto, yo ya no tengo que tomar decisiones por mi razonamiento, sino necesitamos probar las cosas que queremos usar en nuestra vida o que queremos que sean parte de nosotros. Probar y aprobar si es correctas esas cosas para nosotros. Y ese probar y aprobar es discernir. Cuando nosotros ahora, ya con la palabra de Dios, con la luz del Espíritu de Dios, estamos probando las cosas si son de Dios o no son de Dios. Estamos aprobando las cosas, estamos discerniendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestra vida. Y eso lo hace la palabra de Dios y el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón para que esa transformación ocurra. Hay una oración que le dijeron los discípulos al Señor: Señor, es que vemos que tú, cuando oras, las cosas del reino de los cielos ocurren aquí en la tierra. Cuando tú oras, lo que tú pides al Padre ocurre. Y podemos ver todos los milagros que el Padre hace y que el Padre establece, y vemos la gloria de Dios en ti. Enséñanos a orar. ¿Recuerdan esa oración? Y les dice en esa oración: mira, tienes que enfocarte no en ti, sino en el Padre. Les dice: esta es la oración que tienes que hacer. Padre nuestro. Que veas a Dios como tu Padre, que es algo tuyo, que no eres algo externo al corazón de Dios, que tu persona le pertenece a Dios. Por eso los involucra. No se vean separados del Padre, no se vean separados del corazón de Dios. El Padre los ama, les ha dado de su vida. Por eso véanlo y declárenlo como su Padre. Y reconozcan el lugar donde se encuentra, que estás en los cielos. Y santificado sea tu nombre. Tu nombre es lo más grande que hay y yo lo honro. Yo lo aparto sobre todas las cosas que tengo en mi vida. Tu nombre es sobre todos los valores, sobre todas las cosas, sobre todas las luchas, sobre todas las crisis, sobre todas las adversidades. Tu nombre es mayor y más fuerte que todo en mi corazón. Y dice algo que les enseñó muy fuerte: venga tu reino. Tú eres responsable de que el reino de los cielos venga aquí a la tierra. Nosotros se nos está dando esa responsabilidad, esa parte.
Tú puedes bajar el reino del Padre aquí en la tierra. Pero si vas a bajar el reino del Padre, tiene que ser conforme al reino de los cielos. No puedes bajar el reino del Padre para hacer tu voluntad y para hacer las cosas a tu manera. Y por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Está estableciendo que en el reino de Dios, que cuando yo lo voy a pedir para bajar, para que una sanidad ocurra, para que un problema se resuelva, para que una dificultad se quite de mi vida, yo necesito del reino de Dios. Yo necesito del reino del Padre, que yo lo puedo hacer, que necesito transformar mi manera de pensar, de razonar, para entender que hay algo más grande en esta vida, más fuerte que todas estas cosas en esta vida. Y por eso le está diciendo que tus reinos venga, pero no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que a mí me parece, porque pues yo quiero mucho a esta persona, a mí me gusta mucho esta otra persona, a mí se me hace y estoy involucrado emocionalmente con esta persona. No es así. Dice muy claro, venga tu reino para que se haga tu voluntad, no mi voluntad. No para manejar lo que es el reino de Dios y el poder de Dios a mi antojo, sino como el Padre lo ha establecido. Para poder hacer la voluntad de Dios, necesito conocer al Padre y cuál es su voluntad para la situación en la cual estoy viviendo. ¿Qué es lo que el Padre me enseña? Entonces vemos eso. Si somos responsables de algo tan grande como movernos en un mundo sobrenatural y ver las grandezas de Dios y los milagros de Dios y las bendiciones de Dios en nuestra vida, pues es necesario que estemos en una relación correcta con el Padre y que tengamos una vida correcta con el Padre para que seamos muy bendecidos por el Padre. No sé si te ha ocurrido, pero hay personas que se han quedado rezagadas. En la universidad les llamaban, ¿cómo? Cuando se reprobaban y se quedaban. Fósiles, sí, ya no los oía. Fósiles, les llamaban fósiles. Luego se hacían porros y cosas así, ¿no es cierto? Raras. Y eran los que manejaban a los. Y creían que eran los más capaces, los más brillantes, los más políticos, y eran los más burros, los que nunca quisieron estudiar, los que nunca quisieron desarrollar, esos eran. ¿No nos pasará lo mismo que muchas veces conocemos al Señor y ya nos conformamos con eso? Y ya no seguimos profundizando, buscando, anhelando más de Dios. Y ya no queremos experimentar más de las cosas de Dios para ser completamente transformados en lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y hemos relegado creyendo que ya sabemos, que ya entendemos, y eso ya pasó en tu vida. El problema es que perdiste el apetito por las cosas espirituales. Perdimos esa capacidad de responder ante las experiencias espirituales. Ya no anhelamos eso. Que cuando viene una persona y vemos que tiene una unción especial, que tú quieres de eso y que de alguna manera quisieras que te bendijera, que te orara para recibir eso que tiene en su corazón, porque sabes que cuando una persona que tiene unción ora sobre tu vida, recibes esa unción en tu corazón y tu vida es cambiada y es transformada. Que cuando Dios te toca, cuando tú recibes ese toque de Dios, tú sabes que ese es el que hace los grandes cambios dentro de tu corazón y tu manera como ves la vida. Y muchas veces llegamos a cometer el error de pensar que los grandes cambios ocurren fuera de nosotros. Pensar que cuando cambie nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra congre, la gente del trabajo, cuando cambien todos, entonces seremos muy felices. ¿Cuántos piensan así? Ya nadie aquí. Es una maravilla.
A veces queremos los cambios en otros y le rogamos al Señor que cambie a otros y que haga algo grandioso y un milagro. ¿Con quién? Con otros. Y el Señor a quien quiere cambiar es a tu corazón. Hay gente que esos cambios los quiere hacer externos. La congre va a cambiar cuando tengamos una super campaña y alcancemos a las multitudes. Entonces nos vamos a llenar de alegría. No, primero llenémonos de la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor va a atraer a las multitudes. No es externo, es interno. No es fuera de nosotros, es dentro de nosotros. Hay gente que dice, no, si nosotros hacemos protestas y plantones y bloqueamos carreteras y entradas, todo eso, entonces va a haber un cambio en nuestras autoridades y en nuestra sociedad. Y no pasa nada, seguimos siendo iguales. Y usamos mecanismos, los políticos, a través de legislar y cambiar la manera en cómo se va a regular la población. Dicen y sueñan que van a haber grandes cambios dentro de nosotros. Y no es así. Seguimos con esa misma mentalidad. No se transforma la sociedad. Hay teólogos que quieren cambiar la teología para hacer una teología diferente. Y entonces con esa nueva teología las masas van a cambiar y van a ser transformadas. Hacemos cosas externas para que la gente cambie. ¿No será que no estamos entendiendo lo que es la voluntad de Dios? ¿No será que no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Que el problema se encuentra porque hay fortalezas en nuestra mente que nos impiden vernos a nosotros. Que hay fortalezas dentro de nosotros porque crecimos dentro de esa estructura, de esa manera de ser, de hablar, de resolver, de enfrentar los problemas, y ahora esas fortalezas se han levantado, y cuando se levantan esas fortalezas no nos vemos cómo reaccionamos, no nos vemos cómo nos enojamos, no nos vemos cómo peleamos con la gente y cómo discutimos, y después, para acabarla de amolar, somos las víctimas de toda la adversidad y de todas las dificultades. Y el problema es que no alcanzamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No vemos nuestra condición, no vemos las cosas con un corazón recto, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer dentro de ti para transformarte. Por eso es necesario que tú comprendas en tu corazón qué postura tienes respecto a lo que tú razonas y a lo que te dice la palabra de Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿En base a qué tomas decisiones en tu vida? ¿En base a tus razonamientos o con la palabra de Dios? Y es seguir dos caminos. Es comer de dos árboles completamente diferentes. Uno, el razonamiento. El otro, la palabra de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios en mí. No hay más caminos. Por eso Pablo, viendo todo esto, dice en 2 de Corintios 10, en el verso 5, derribando argumentos. Para poder meterme en lo que Dios quiere y ver las cosas de Dios, hay una serie de pensamientos que ahora se han levantado como una fortaleza, donde esos pensamientos están defendiendo a mi persona supuestamente. Y dice, eso se le llama argumentos, porque es por esto, no por esto, y empezamos a analizar, a justificar todo eso. No, dice, ¿quieres tener un cambio verdadero en tu corazón, en tu vida? Derriba esos argumentos, porque esos argumentos, dice, van a producir altivez. Y toda altivez. Cuando uno ya está con argumentos, es que ya hay orgullo en mi corazón. Y ya no me voy a ver como Dios me ve, sino me voy a ver como una víctima de todo lo horrible que me está pasando. Eso se llama altivez del corazón. Dice, tú lo puedes hacer. Puedes empezar, pero necesitas algo para que puedas derribar esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
No dice contra el razonamiento de Dios. No dice contra los pensamientos de Dios. Dice contra el conocimiento de Dios. Hay dos cosas. Una, la razón, los argumentos, con orgullo. Y otra es el conocimiento. La palabra conocimiento en la Biblia, cuando habla de ella, nos dice, y Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Está hablando de una penetración, de una unión, de una entrega, donde eres uno con la otra persona. El conocimiento de Dios es cuando eres uno con la palabra de Dios, cuando eres uno con lo que dice Dios. Y está estableciendo que cuando ocurre eso en tu corazón, empieza a haber una transformación. Entonces, en este conocimiento de Dios, dice, puedes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero si no tienes este conocimiento de Dios, no puedes llevar cautivo tu razonamiento. Y no es posible obedecer lo que te dice la palabra de Dios. Es necesario entonces que nosotros tengamos esto en nuestro corazón, el tener ese conocimiento de Dios, esa unidad con Dios, esa vida con la palabra de Dios, que tú sí la crees, que esa palabra es tu vida, que esa palabra es algo tuyo, y que cuando tú crees esa palabra y la haces como algo tuyo, esa es tu realidad, esa es tu verdad, esa es tu manera de vivir y de moverte. Ahora, pues vienen una serie de luchas. Vas a tener dos tipos, y tenemos normalmente dos tipos de pensamiento dentro de nosotros. Uno proviene de cómo nosotros vemos y razonamos todas las cosas. El otro, del conocimiento que tenemos nosotros de quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, cómo es el corazón de Dios, tu manera de moverte, de actuar, es completamente diferente. Nuestra mente, por ella misma, no tiene la capacidad, ni mucho menos el poder para hacer los cambios. Estamos limitados a la naturaleza pecaminosa con la que nosotros hemos crecido. Por eso nos dice también la palabra en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y lo plantea con una interrogación. ¿Quién conoció cómo pensaba el Señor? ¿Quién pudo ver a través de su vida, a través de los milagros, a través de las enseñanzas? ¿Pudiste ver lo que hay detrás de los milagros? ¿Pudiste ver lo que hay detrás de las enseñanzas? ¿Puedes ver lo que hay detrás de las cosas que está hablando el Señor? Y para eso tenemos los 4 evangelios, para conocer la mente de Cristo. Y dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? Y lo dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú eres uno con el Señor, cuando esa manera y viste en la palabra, y la palabra para ti es verdad, no es una ideología, no es un libro de literatura ni de historia, sino la verdad de las cosas que nos mueven y con las que nos movemos el día de hoy. Cuando la palabra de Dios es vida para ti, entonces te vas transformando y vas pensando de acuerdo a la palabra. Que vas leíste la Biblia y empiezas a meditar. Y empiezas, ¿por qué dice esto? ¿Por qué el Señor está haciendo esto? A mí me pasa cuando yo estoy leyendo un pasaje y digo, híjole, qué bendición. Y empiezo más y más. ¿Y por qué lo habrá dicho? ¿Por qué se va aquí? Y me empieza a llevar de lo que he memorizado de la Escritura. Me lleva a un pasaje, luego me lleva a otro pasaje. Y digo, ay, es cierto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué pasa esto? Ay, entonces no entiendo esto. Y no entiendo esto. Y entonces, y empiezo a angustiarme. Digo, Señor, me gustaría que alguien me explicara, que alguien me enseñara sobre esto. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir con Lorelí, cuando estaba en Regent, en Virginia, estudiando teología,
Le dije, te voy a ir a visitar y a visitar a tus maestros también. Tengo unas pequeñas dudas, sácame una entrevista con ellos y ahí tú me traduces y ahí aprendemos. Y teníamos la reunión con los maestros y yo tenía mi lista aquí en la cabeza para que no se viera penoso. Yo, todas las cosas tenía y ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Y muy padre. Y ahora que se fue a Oxford a estudiar, le dije, tengo ganas de visitarte, a ti y a tus maestros. Y sácame una cita con tus maestros hoy. Ya me sacó la cita con los maestros y me senté con ¿qué era el director? Dejen taparme otra vez. El director de ahí de la escuela de teología. Le dije, sácame con él. Tengo unas pequeñas dudas. Y me dio la cita el día que llegamos. Entonces yo venía con el jet lag, con un ojo para allá y el otro para acá. Y dije, bueno, lo que me interesa. Y me senté con él y empecé a platicar con él. Y ellos son como todo inglés, te doy 30 minutos. Dije, está bien, 30 minutos. Y nos sentamos 30 minutos. Dije, bueno, le voy a aventar todas las preguntas. Entonces, como iba preguntando y preguntando y preguntando, pues pasó una hora y él no decía nada y yo me hacía que el tiempo no pasaba. Y luego me dice, ay, y discúlpeme, tengo que hacer algunas cosas. No, haz lo que quieras, aquí te espero. Y ya a la secretaria mandó unos mails, unas cosas, y regresaba yo otra vez. Y estuve hora y media con él o un poquito más. Y me bendijo, aprendí. Me dejó con más dudas. Y le dejé también las mías. Pero eso es muy agradable. El que tú puedes de alguna manera externar en lo que estás en lucha y te das cuenta que algunos también están patinando en esa área. Tú dices, ay, pues es algo que el Señor nos puede revelar. Pero no te quedas con eso, sino que quieres conocer de Dios, que tienes un hambre por las cosas de Dios, que quieres saber más de Él, que quieres conocer más de Él. Y cuando veo una persona que el Espíritu de Dios se está moviendo de Él, yo digo, yo necesito aprender de esa persona. Yo quisiera que esa persona orara por mi vida porque tiene algo especial y quisiera que eso tocara mi corazón. No te conformas, no estás en lo mismo, sino que quieres ir a más y quieres conocer más y quieres romper los moldes y las estructuras con las que has crecido y quieres romper las estructuras en las que te encajonaste y que te detuvieron en tu crecimiento espiritual, y que hay ese deseo en el corazón. Ese es un regalo de Dios para contigo, que quieres saber más y más de Dios y conocer más de Él. Pero el Señor nos dice, ¿sabes? Hay algo más importante que tus razonamientos. Y lo más importante que tus razonamientos es cuando tú te mueves en el conocimiento de Dios en tu vida. ¿A qué se refiere la Escritura? El que yo disfruto los razonamientos, yo disfruto el análisis. Pero ¿sabes para qué sirve el conocer y el tener grande teología, todo eso? Pues nada más para discutir con otras personas, pero no para que cambie la vida, no para que sea transformado nuestro corazón o nuestra familia. La información por sí misma no cambia a nadie, no transforma a nadie. Hay algo más allá que está hablando la Escritura que tú y yo necesitamos en la vida. Nos enseña la palabra que tener la mente de Cristo no es tener un pensamiento de felicidad, donde camino entre algodones, bombones y arpas, y todo mi alrededor se vuelve de esa manera. ¿Cuántos pensaban que en el cielo ibas a estar en una super nube con una arpa cantándole al Señor, con tus caireles ahí en el cielo? ¿Verdad que cada cosa tan aberrante? ¿No es así? ¿No es eso? El que tengas la mente de Cristo no es que te revuelcas de la felicidad. Son otros conceptos que nos enseña la palabra, sino que te ofrece ir más allá de las circunstancias que se están presentando en tu vida. Eso es tener la mente de Cristo. Que las circunstancias, que las adversidades, que las enfermedades, que los problemas no te detienen, no te frenan, no te paralizan, no te quedas inmóvil. Sino tener la mente de Cristo es
que te mueves en algo que es mucho mayor, que es la palabra de Dios y el poder de Dios, para ir más allá de lo que te está diciendo esa circunstancia o esa adversidad. Y Jesús quería siempre enseñarle a sus discípulos. Estaban los discípulos, cuando nosotros, no sé si les ha pasado, que cuando nosotros oramos por primera vez por un enfermo y Dios lo sana, ¡wow! Nos sentimos, hijo, el poder, hasta sentí toques que se me salían de las manos. No, te sientes extraordinario, te sientes muy bien, dices, ay, qué suave. Y oras por otro y se sana. Entonces, pero después oras y se enferma más. Y oras y se muere. Y tú dices, híjole, Señor, ¿traeré demonios? ¿Qué traeré? Que no puedo yo. Y empezamos en una lucha y empezamos a hacer de las cosas que no suceden, empezamos a razonar y hacer una teología de por qué no suceden las cosas. En lugar de ir más allá a lo que la palabra de Dios nos quiere llevar, empezamos a justificar lo que está ocurriendo hasta con versículos que nada tiene que ver con lo que Dios quiere y está haciendo. Mire, esto le pasó a los discípulos del Señor. Está la multitud, llega un hombre que tiene a su hijo sordo y mudo, que echaba espumarajos, y el espíritu que traía lo quería matar al joven. Y cuando empiezan a orar los discípulos para reprender a este espíritu, pues no se va. Y le gritan, le reprenden. Yo no sé cómo te imaginas una escena donde están todos los discípulos y cada vez más gente y más gente y más gente. Y ya, yo creo que ya estaban desgañitados, gritando, te reprendo, te saco, te pateo, ya todo le has hecho. Y seguía, pero igual el demonio ahí. Y ellos estaban desesperados. Cuando llega Jesús, ve la situación, dice, ¿qué está pasando? No, pues dice el hombre, Señor, es que vine para que tus discípulos echaran fuera el espíritu que tiene mi hijo. Y no pudieron. Haz algo, Señor. Y le dice, si crees, al que cree, todo le es posible. Y le dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Dos cosas muy fuertes. Si creo que tú puedes hacerlo, pero en esta fe yo no la puedo sostener. Necesito tu ayuda. Necesito de ti. No es algo que yo puedo hacer, porque la fe viene de Dios. Ayúdame para que yo me mueva como tú estás estableciendo y como tú lo estás declarando. Ayúdame en esa lucha que se puede presentar dentro de mí. Y reprende al demonio, y el demonio echa espumarajos y todo, y se queda como muerto el joven. ¿Y qué pensaba toda la gente? Siempre la gente piensa lo mejor, ya se murió. Y Jesús no escucha la opinión de la gente. Es extraordinario. Yo recuerdo hace años, estábamos orando mi esposo y yo por un joven que había hecho en la playa un pacto con Satanás, con velas negras y todo, y pacto de sangre con él, todo eso le había entregado su vida. Y llegó con nosotros y oramos por él. Y cuando estábamos orando por él, pues este espíritu, ya no estaba él ahí, este espíritu lo empezó a dirigir, y de repente, después de que acabamos la oración, ya estaba ido, o sea, como muerto, los labios morados, la piel morada, y rápido viene un pensamiento, ya se me murió. Fisiólogo, asesino, exorcista, así me veía en los periódicos. Mata gente, híjole. Yo, Señor, haz algo. Señor, que reaccione, porque pues se ve morado, Señor. Y si tú no haces algo, pues yo me pongo igual. Y empezamos en una lucha. Y el Señor lo rescata, lo liberó, y dije, ay,
Ya le daba gracias no por él, sino por mí, porque ya sentía que mi corazón estaba en el piso. Pero así nos pasa, que nos vamos con lo que nuestros ojos están viendo. Y eso mismo quiso pasarle a Jesús, que cuando acaba de orar el otro estaba más muerto que nada, y toda la gente ya se le murió. Una fe tremenda con todos los que estaban alrededor. Y Jesús lo toma de la mano, lo levanta, y el joven se incorporó libre de todos esos espíritus. Y los discípulos se quedan calladitos, o sea, se van calladitos con el maestro. Y acá en top secret le dicen: Señor, mira, Juan le gritaba, Pedro le jalaba las orejas para que entrara bien la palabra. Hicimos de todo y no pasó nada. ¿Por qué, Señor? Les dice: porque estos espíritus requieren que tengas una vida en el Señor, que tu corazón sea uno con Cristo, de oración y de ayuno, donde tú no importas, donde lo que importa es la vida de Dios en ti, en tu vida diaria. Y ellos no lo entendieron. Se fueron con las rutinas, con los hábitos, con las cosas, y no con el corazón. La oración y el ayuno es para que tú tengas la vida de Cristo en ti, no para torcerle los dedos a Dios. La oración y el ayuno cambian tu manera de vivir y de hacer las cosas. Se los dijo el Señor. Pero a veces queremos que los moldes anteriores funcionen ahora en nuestra manera de vivir. ¿Cómo actúas cuando las cosas no suceden? ¿Tenías antes un problema económico en tu casa, en tu familia? Y oraste al Señor y el Señor te dio la economía que necesitabas y más de la economía que necesitabas. ¡Wow! Y ahora tienes un problema menor y ya no sabes qué hacer. Te está ahogando. Tuviste una enfermedad y oraste al Señor y te sanó el Señor. Tuviste un problema familiar y lo pusiste delante del Señor y el Señor empezó a hacer y darte una estrategia, te cambió tu manera en cómo hablabas y las cosas, y se empezó a resolver el problema familiar que tenías. Pero ahora le estás echando todas las ganas, estás haciendo todo lo que puedes, estás queriendo lograr todas las cosas y las cosas se ponen peor. Tú dices: Señor, pues ¿qué hago? Mira, el problema es que no hemos entendido el movernos con el conocimiento de Dios. ¿Y cómo caemos tan fácil en movernos en nuestros propios razonamientos? Le pasa otra vez a los discípulos. Están los discípulos con el Señor y el Señor está compartiéndole a una multitud, dice que como a 5,000 personas. Le está compartiendo del reino de los cielos. Y están ya 3 días con el Señor recibiendo esta palabra y nadie se mueve. Nadie se va de ese lugar. Y luego pues llega el tiempo en que pues ya se acabó, ahora que se vaya. Y el Señor dice que teniendo misericordia de ellos, dijo: vamos a darles de comer. No se me vaya a caer uno por ahí. Y le dice a sus discípulos: pues vamos a darles de comer. ¿Qué hacen los discípulos con sus razonamientos? Híjole, Señor, pues si necesitamos una cantidad extraordinaria de dinero, Señor. Y Jesús le dice: ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Pues unos panes y un pececillo. Y en otra ocasión, pues nada más puros panes, Señor, puros bolillos. Y dice: bueno, traigan. Y el Señor empieza a partir los panes y los peces y se multiplica y les da de comer a todos. Pero ahora está en petit comité, el círculo de confianza. ¿Cuántos tienen círculo de confianza? A ver, en sus casas. ¿No tienen círculo de confianza? Donde nada más estás tú ahí metido. Ese círculo de confianza. Pues se va el Señor con sus discípulos en el círculo de confianza y están en la barca y el Señor les dice: les voy a enseñar un problema que les puede pasar. Les voy a enseñar que hay un peligro. Y este peligro que veo pasa con la gente que conoce de la palabra de Dios, la gente que ama el saber de la palabra de Dios,
que su vida la da para tener esa información de la palabra de Dios. Y les voy a hablar de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y están en la barca y van a salir en la barca. ¿Y qué creen que están pensando los discípulos? No, ya empezó el Señor. Nada más traemos un bolillo. Y nos va a preguntar: ¿y tú, Juan, trajiste más? No, a mí nadie me dijo. Eso le corresponde a Pedro, ¿no? Pedro siempre está hablando y eso debería ser Pedro. Y Pedro: yo como la autoridad, no me corresponden esas pequeñeces. Eso le toca al Tomás, porque siempre está de incrédulo, y ahora que traiga los bolillos. Y estaban ahí en ellos en una angustia tremenda. Se los voy a leer como dice no dice así precisamente. Dice en Marcos capítulo 8 en el verso 4. Sus discípulos le dijeron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En el caso anterior que les platiqué. Pero ahora dice en el verso 14 del capítulo 8: habían olvidado de traer pan, se les borró, y no tenían sino un pan. Nosotros al pan aquí le llamamos bolillos. Bueno, en el DF, aquí es más elegante, pan francés. Entonces, pues traían un pan francés ahí, consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Levadura, bolillos. Entonces está hablando de que si trajimos los bolillos. Cuando estás con tu problema, con tu angustia, todo te lo enfocas en ti, en lo que no hiciste, en lo que no traes, en lo que no puedes ofrecer. Y dice: ahora sí que nos agarró el Señor, nos va a dar con el bolillo y vamos a estar ahí en un problema. Y dice: y discutían entre sí diciendo: esto lo está diciendo, lo de la levadura, porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, o sea, captó su tapadez. Y Jesús, cuando entiende este problema, está viendo que ahora están tan preocupados y su reacción es de miedo. ¿Qué nos va a decir? Trágame barca. Ahí no era tierra, trágame barca, porque se va a poner la cosa terrible. Y empiezan ellos a configurar, y Jesús viendo ustedes, y les dice Jesucristo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Su razonamiento ahora está fundamentado en que no tienen pan. Su problema es que no tienen ese alimento en ustedes. Y luego les dice: el problema es que no entendéis ni comprendéis. ¿De qué les estaba hablando? Le está diciendo: es que otra vez están enfocados en sus razonamientos. Y cuando tú estás enfroscado en tus razonamientos, lo único que puedes ver son problemas. ¿Y cómo los resuelves? De la manera natural. Y cuando no tienes la capacidad para resolverlos de una manera natural, te produce frustración, coraje y enojo. Y te molestas, te enojas porque las cosas no son como tú considerabas. Y les dice el Señor: ¿qué no han entendido? ¿No han comprendido? ¿Siguen todavía estructurando con sus razonamientos? ¿Qué no pueden ver de otra manera? ¿Qué no se dan cuenta que así no es en el reino de los cielos? Y les dice más adelante: ¿aún tenéis endurecido el corazón? Está hablando muy fuerte. Le voy a leer todo el pasaje. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oyes, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron a coro: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000,
cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entiendes? Su discusión: ¿por qué no me he sanado? ¿Por qué no se ha resuelto mi problema familiar? ¿Por qué sigo en esa lucha social o crisis, cualquiera que sea, o enfermedad? ¿Por qué está pasando esto? Le está diciendo: el problema es que quieres resolver las cosas de una manera equivocada, con tus razonamientos, con tu manera de analizar, que no tienen la capacidad de comprender, de entender que no es por ahí, que en el reino de los cielos uno no se mueve con el razonamiento, que en el reino de los cielos el razonamiento estorba para las cosas que Dios quiere hacer. No puedes ver cómo Dios trae la solución a tu vida, cómo Dios es suficiente para cualquier necesidad que se presente. ¿Qué no te das cuenta que el razonamiento te impide ver al Dios sobrenatural y poderoso que tienes? Y empieza a meterlos dentro de ese concepto. Y muchas veces no pasa lo mismo que a los discípulos. En alguna ocasión nosotros recibimos esa bendición de parte de Dios, de recibir la sanidad, la provisión, y vimos el milagro, vimos lo que Dios estaba haciendo, pero te quedaste con el milagro, te quedaste nada más con lo que Dios hizo en ese momento. Creíste que habías recibido una fe tremenda para esto que estaba ocurriendo en tu vida, pero no fue así. Dice muy claro la palabra que el pueblo de Israel conocieron todos los milagros y las maravillas que Dios había hecho con ellos. Lo vieron, lo hablaban, lo platicaban, pero no salieron del desierto. Se quedaron encerrados en el desierto. No pasaron a la tierra prometida que Dios tenía para con ellos. ¿Y por qué pasó eso? Porque todo el pueblo de Israel solamente conoció, vio los milagros. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Que si no tenemos cuidado, nos quedamos con los milagros, y cuando viene un problema, una necesidad, nos paraliza y no estamos dispuestos a ir y a tomar lo que Dios nos ha prometido. En cambio, Moisés conoció los caminos de Dios. Y cuando tú conoces los caminos de Dios, tú sabes por qué Dios está haciendo esas cosas. Tú sabes que Dios se está estableciendo y que el poder de Dios nunca te va a faltar, que la gloria de Dios se va a manifestar, que la gracia de Dios se va a derramar, que tú conoces a un Dios poderoso y grandioso, y que a pesar de lo que está ocurriendo, tú ves a Dios y no ves la circunstancia, no ves la adversidad. Por eso Moisés, cuando tenía problemas y dificultades, él estaba en paz y decía: pues me voy a orar. Y ya lo querían apedrear, y todo el pueblo veía que descendía la presencia de Dios en el tabernáculo y se quedaban calladitos. Se metía Moisés, recibía dirección de Dios y todo cambiaba para con ellos. El hombre decidió en el Edén si iba a vivir por sus razonamientos, iba a tomar decisiones por lo que él consideraba bueno o malo, o si iba a vivir por lo que le dijo la palabra de Dios y lo que lo movía la palabra de Dios. El enemigo está en mí, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Cuando yo voy a tomar decisiones en mi vida diaria siendo un cristiano, si yo me amoldo a este siglo, quiere decir que yo actúo como uno que no conoce a Cristo, como uno que resuelve sus problemas, que no tiene al Señor en su corazón. Y empiezo a resolver necesito de este licenciado, necesito de esta persona, necesito esto, necesito aquello. Y empezamos a hacer las cosas como lo haría la gente que no conoce del Dios, que no sabe de Dios. Eso es amoldarme a este mundo. Cuando tú y yo resolvemos todas las cosas igual que cualquier otra persona que no conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios,
sabes lo que dice la palabra y te mueves conforme a lo que dice la palabra, y Dios hace las cosas en tu vida y en tu corazón. Dios rescató a su pueblo de la esclavitud, pero no pudo poner en ellos, aunque los llevó, los confrontó para que tomaran la tierra que Dios les había prometido, donde abundaba leche y miel, que era el Canaán. Es el vivir ya no en tus limitaciones, ya no es vivir en tus miedos, en tus angustias, en lo que se te enfrenta en la vida que es tan difícil, sino vivir en el poder de Dios. Y a veces pensamos que nuestro peor enemigo es Satanás, el diablo. Y el diablo es un ser creado, igual que tú y yo. Es un ser que el único poder que tiene es la mentira. Y a través de la mentira, cuando tú la crees como una verdad, tú tomas esos patrones de pensamiento, esa manera de ser, como tu verdad. Y tú le das ese poder a esa mentira y le estás dando poder al diablo. Pero no es que sea él muy fuerte, sino que le hace fuerte a él eres tú creyendo esas cosas. Eres un ser caído. Es un ser que estaba como Gabriel, que tenía esa autoridad, pero que ya no está en esa autoridad. Ahora ese ser es pequeño. Dice en la escritura, en Isaías, que todos los reyes y toda la gente lo veremos y le diremos: ¿acaso eras tú el que asolabas a las naciones? Eras tú el que hacía, y lo vamos a ver como un ser que no tiene la máxima capacidad de poder. Le diremos, asombrados nosotros: pues yo creía que eras una cosa enorme del tamaño de Dios. No, es un ser creado, no tiene ese poder. Pero la mentira, cuando tú la crees, tú es el que le da el poder. ¿En qué te vas a mover? El Señor nos quiso enseñar: vas a moverte conforme a cómo conociste los caminos de Dios. Y que cuando oras y no ocurre, cuando está una necesidad y no ocurre, tú sabes cómo es tu Dios. Y tú sabes que tu Dios no te va a avergonzar y no te va a dejar. Y empiezas a moverte en lo que Dios te declaró y en la promesa que Dios te dio. Y haces a un lado todas las cosas que te estuvieron destruyendo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en ti. Que vivas en Cristo, reflejando la misma imagen del Señor. Y por eso nos habla Pablo en la Escritura, en el libro de Romanos, y nos dice: tienes que saber una verdad que te va a definir el cómo tú vas a vivir. Y esa verdad va a establecer el cómo tú te vas a mover. Que Cristo fue crucificado, que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Pero también es necesario que sepas que tú fuiste también con Cristo crucificado ahí en la cruz. No solamente el Señor, sino tu persona fue crucificada. Y así como Cristo murió en la cruz, tú también moriste en la cruz. Y que has resucitado para reflejar la vida de Dios en ti. Somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza para expresar la gloria de Dios en nosotros. Cuando tú te sabes muerto, porque ya fuiste crucificado y ya no te apoyas en tus propios razonamientos, en tus propios proyectos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y van a venir grandes cambios en tu vida, y los milagros van a ser bendición para tu vida. Pero lo que te va a transformar es cuando tú vivas en los caminos de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo. Me parece que se fue el aire acondicionado, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor
¿Cuántos les ha pasado lo que le pasó a sus discípulos? Que vivieron grandes milagros en su vida, que vieron grandes cosas que hizo Dios en ustedes, y que ahora los problemas que tienes no son tan fuertes como los que tenías, pero estás con miedo, estás con angustia, y quisieras resolverlo con tu cabecita. ¿Y cómo estorba la cabeza? Es Dios en ti. Es Él el que hace la obra, no eres tú. Es su poder en tu corazón. Es cuando pone este sentir en ti de buscarlo y buscarlo y buscarlo, y te das cuenta que nada en el mundo te va a ofrecer lo que solo Cristo te puede dar, porque Dios te creó, te formó, te hizo y sabe de qué tienes necesidad. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios primero perdón por vivir no en la fe, sino en una información, con unas teologías tan raras que hemos hecho, y empezar a vivir porque lo conocemos, porque conocemos su palabra, porque conocemos cómo es Él, porque conocemos su verdad. Padre, te damos gracias el día de hoy. Tú conoces mi corazón y conoces cómo soy. Y tú me dices que es necesario que ocurra ese cambio que Cristo nos mostró en la transfiguración. Que pueda yo verme el cómo voy a ser yo transformado delante de tu presencia. Que tú ya hiciste la obra en la cruz y que yo estoy muerto, Señor. Que así como perdonaste todos mis pecados, estoy muerto a mis razonamientos, a mis estructuras, que esas ya no me definen, porque ahí estoy en la cruz con Cristo, y en Él y con Él yo vivo esta experiencia para poder resucitar juntamente con Él, para tener la vida de Él, una vida en el conocimiento de tu persona, de tu palabra, de tu verdad, que se hace vida en mi corazón. Padre, quiero vivir en tu reino, y sé que he orado para que tu reino venga y sea derramado entre nosotros, pero tu reino no funciona en mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y que yo pueda, Señor, escucharte, verte, ver lo que tú estás haciendo en mi espíritu, para moverme conforme a tu palabra, a tu verdad y con tu espíritu. Padre, perdóname, porque he permitido que la altivez sea parte de mi persona por los razonamientos que ahora me hago. Y los razonamientos solamente han servido para discutir con gente que cree y con incrédulos, y no para vivir tu palabra. Y ya no quiero vivir así. Quiero vivir haciendo tu palabra, y que sea la verdad que me mueve para moverme en esta tierra como en el reino de los cielos, haciendo tu voluntad. Te lo pido, Padre, y te doy gracias, porque sé que este es tu deseo y tu propósito para con cada uno de nosotros, y sé que el día de hoy hay un comienzo en mi corazón, hay un inicio dentro de mí, y te doy gracias, porque esta tu palabra es espíritu y es vida, y yo la recibo para que se transforme todo mi corazón y tenga esa metamorfosis de ahora verme
en el espejo y ver a Cristo en mí. Y no verlo como algo imposible, sino verme con esa realidad. Te doy gracias y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Que el Señor, en estos días tan importantes para cada uno de nosotros, se siga derramando en su corazón y su vida lo siga transformando. Que el Señor lo siga bendiciendo.